Máster Geofores de la Universidad de Córdoba ofrece su ciclo de seminarios con el objetivo de traer al ámbito universitario y profesional los últimos avances en geomática forestal. Desde el Máster Geofores trabajamos año a año para mejorar la formación de los profesionales que trabajan en la conservación y gestión de los recursos forestales, aportando conocimientos innovadores y tecnologías emergentes que están transformando la manera en cómo entendemos, medimos, evaluamos y gestionamos el territorio forestal. Las nuevas tecnologías de análisis espacial son posiblemente uno de los elementos con mayor capacidad de transformación de la ciencia forestal, y es necesario que se integren en la formación de una nueva generación de profesionales a través de la educación forestal a todos los niveles. Además, es necesario que los profesionales en activo las utilicen, como así está ya ocurriendo, para desarrollar soluciones para los grandes retos que nos plantea el siglo XXI, como son el cambio climático, el suministro sostenible de recursos, la conservación de la biodiversidad o el papel de los bosques en los ciclos del carbono o del agua. Este año hemos querido cubrir en estos seminarios aspectos que consideramos clave para los nuevos retos científicos y tecnológicos de la geomática forestal: el acceso a bases de datos globales, la modelización, el análisis temporal de imágenes o el uso de drones aplicados a grandes incendios. Para ello contamos con un plantel de ponentes del más alto nivel profesional e investigador y que desarrollan su labor en universidades, centros de investigación y empresas públicas y privadas. Algunos de ellos, y así lo hemos querido, han desarrollado parte de su formación en el Máster Geofores y estamos seguros de que sabrán transmitir a través de su experiencia profesional el carácter transformador que estas tecnologías están teniendo en el ámbito de la silvicultura. Esperamos seguir contribuyendo de forma activa al desarrollo e integración de la geomática en la gestión del territorio forestal. La última década ha supuesto una revolución en el desarrollo de los sistemas aéreos no tripulados o RPAS. Aunque se han venido empleando aeronaves de este tipo desde los años 70, no ha sido hasta la década de 2010 cuando se ha vivido la auténtica revolución en este campo, impulsada sobre todo por los avances en el terreno de los motores eléctricos y en el de las baterías. Paralelamente, los avances en el desarrollo de sensores cada vez más potentes y más ligeros ha permitido realizar trabajos y aplicaciones mediante RPAS que hasta ahora era únicamente posible desarrollar mediante el uso de aeronaves tripuladas, con el ahorro de costes que esto supone. Tal es el avance y la proliferación de estos dispositivos que los organismos encargados de la regulación y normativa aérea a nivel internacional han tenido que realizar un esfuerzo considerable para poder regular su uso de forma segura, compatibilizándolo con el tráfico de aeronaves tripuladas. Más allá del uso recreativo de los RPAS, muy extendido a día de hoy, el uso profesional en diferentes ámbitos se ha incrementado igualmente, convirtiendo estos sistemas en herramientas fundamentales en campos como la agronomía, la forestería, la gestión del territorio en general y también en el sector de las emergencias.
Entendemos por sistema aéreo pilotado remotamente o RPAS por su sigla en inglés a aquel sistema cuyo componente principal es una aeronave no tripulada o UAV, al que se suman sus sistemas de control, enlace y comunicación, carga de pago y visualización, así como un piloto humano. Se excluyen así aquellos sistemas completamente automáticos en los que no interviene un piloto humano en ninguna de las fases del vuelo. Se emplea el término RPAS para distinguirlo de UAV o dron, puesto que estos términos únicamente hacen referencia a la aeronave y no a todo el sistema completo. Nos referimos comúnmente a la aeronave como la plataforma, capaz de aerotransportar una carga de pago normalmente constituida por sensores, tales como cámaras, LIDAR, etc. Aunque en la actualidad existen numerosas tipologías de drones, nos centraremos fundamentalmente en tres tipos, por su interés en el uso que se le puede dar en la gestión de emergencias. Los drones de ala fija son aquellos que emplean para su sustentación uno o varios planos fijos. Estos planos tienen una sección transversal tal que al atravesar un flujo de aire a una determinada velocidad, se produce una fuerza de sustentación que equilibra el peso de la aeronave, permitiendo el vuelo de la misma. Dado que es necesario que exista un flujo de aire continuo alrededor de los planos, la capacidad de sustentación de estas aeronaves únicamente es posible cuando existe movimiento relativo respecto a la masa de aire circundante a una velocidad adecuada. Dado que la fuerza de sustentación es, entre otros factores, directamente proporcional a la velocidad del flujo de aire, la sustentación será mayor cuanto mayor sea la velocidad de la aeronave respecto a la masa de aire. Cuando la velocidad baja por debajo de un umbral concreto, la fuerza de sustentación no es capaz de contrarrestar al peso de la aeronave y se entra en pérdida. Por tanto, estas aeronaves necesitan de una fuerza motora de empuje constante que contrarreste la fuerza de arrastre que produce el rozamiento con el aire y permita a la aeronave mantener una velocidad suficiente para mantenerse en vuelo. Esta fuerza motora está producida normalmente por hélices movidas por motores eléctricos o de combustión, aunque existen drones con motores a reacción. La principal ventaja de este tipo de aeronaves es su autonomía, ya que, debido a la sustentación producida por el plano, la potencia necesaria para mantenerla en vuelo es muy inferior a la necesaria para mantener una aeronave de ala rotatoria de peso equivalente. Por tanto, este tipo de drones se está empleando cada vez más para operaciones que requieren de un tiempo de vuelo superior a 1 hora. Por el contrario, el principal inconveniente de estos drones es que no son capaces de realizar vuelos en estacionario por los motivos que hemos visto. Este inconveniente hace que no sean adecuados para determinada tipología de operaciones, tales como por ejemplo la inspección de instalaciones. Además, las necesidades de espacio tanto para el despegue como para el aterrizaje la hace también menos idónea para operaciones en las que el escenario no dispone de áreas con las dimensiones suficientes. Otra limitación de estos drones es una menor capacidad de carga de pago respecto a la que pueden portar las aeronaves de ala rotatoria. Además, esta carga de pago puede influir negativamente en la aerodinámica del dron. Este tipo de aeronaves basan su capacidad de sustentación en el uso de planos cuyo desplazamiento respecto de la masa de aire se produce por la rotación de estos alrededor de un eje transversal. La rotación de los planos es producida por un rotor que a su vez tiene como fuente de potencia un motor que puede ser eléctrico o de combustión tipo turbina. Dado que el movimiento de los planos respecto al aire se produce por rotación de los mismos, no es necesario que exista movimiento de la aeronave respecto de la masa de aire, lo que constituye una de las principales ventajas de este tipo de drones, el vuelo estacionario. Dentro de las aeronaves de ala rotatoria, en lo que respecta a los drones, podemos distinguir entre dos subgrupos, helicópteros y multirotores. Los helicópteros disponen de un único rotor que mueve un número variable de palas, entre 2 y 5 o 6. En esta aeronave, las distintas maniobras y desplazamientos se realizan mediante la modificación de las revoluciones del rotor, pero también mediante la modificación del ángulo de ataque de cada una de las palas de forma individual. Su mecánica y funcionamiento son mucho más complejos que en el caso de los multirotores, por lo que su manejo y mantenimiento son igualmente mucho más complicados y debido a ello, últimamente su uso ha sido desplazado por los multirotores. Los multirotores o multicópteros basan su funcionamiento en el uso de varias hélices orientadas en la misma dirección, cuya acción coordinada genera una resultante que contrarresta al peso de la aeronave. Las distintas maniobras y desplazamientos de la nave se consiguen modificando de forma diferencial la potencia o revoluciones de cada uno de los rotores, ya que las hélices no tienen capacidad de modificar su ángulo de paso. Por ejemplo, el desplazamiento en el plano horizontal
se produce mediante el aumento de velocidad de los rotores ubicados en el lado opuesto a la dirección de desplazamiento. El giro en el plano horizontal o guiñada se realiza mediante la disminución de las revoluciones en dos rotores alternos. Existen multitud de configuraciones y número de rotores de los multicópteros, entre 3 y 12, siendo las configuraciones más habituales las de 4 tetracópteros, 6 hexacópteros y 8 octacópteros. La principal ventaja de las aeronaves de ala rotatoria es su capacidad para vuelo estacionario, entendido como aquel en el que la aeronave se encuentra suspendida en el aire sin que exista desplazamiento en ninguno de los tres ejes normales del espacio. Además del vuelo estacionario, estas aeronaves pueden desplazarse en cualquier dirección del espacio sin modificar su orientación y a velocidades mínimas. Relacionado con esta capacidad de realizar este tipo de desplazamientos está la capacidad de despegar y aterrizar en zonas con muy poco espacio disponible. Esto hace que estas aeronaves sean óptimas para su uso en operaciones de extinción de incendios forestales, como veremos más adelante. Otra ventaja de estas aeronaves es su mayor capacidad de carga de pago, permitiendo sensores con mayores capacidades y funcionalidades que los que se pueden montar en aeronaves de ala fija de dimensiones y peso equivalentes. Por el contrario, la gran desventaja de estas aeronaves es su menor autonomía frente a las de ala fija, para una misma masa de aeronave y carga de pago. Esto limita las características de las operaciones que vamos a poder realizar, tanto debido al menor alcance como a las dimensiones de la operación que vamos a poder cubrir. Este tipo de aeronaves es relativamente nuevo y comienza a imponerse en algunos sectores. Se trata de aeronaves de ala fija a las que se añaden una serie de rotores auxiliares en posición vertical o perpendicular al eje principal de la aeronave, de manera que es capaz de comportarse como un multicóptero en las operaciones de despegue y aterrizaje. Se elimina así una de las principales desventajas de las aeronaves de ala fija, como es la necesidad de contar con espacio suficiente para el despegue y para la fase de aproximación y aterrizaje. Para el despegue, la aeronave activa únicamente los rotores auxiliares hasta adquirir suficiente altura sobre el terreno, momento en el que activa el rotor principal de impulsión, comenzando a adquirir velocidad horizontal. A medida que aumenta la velocidad horizontal, aumenta la fuerza de sustentación que proporcionan las alas o planos. Una vez que la velocidad es suficiente para que la aeronave pueda sostenerse únicamente mediante los planos, ésta apaga los rotores auxiliares y se comporta como una aeronave de ala fija. De igual forma, en la fase de aterrizaje, la aeronave enciende los rotores auxiliares y comienza a frenar, hasta que finalmente se sustenta únicamente mediante los rotores auxiliares y comienza la fase de aterrizaje en vertical. Con este tipo de aeronaves conseguimos aunar algunas de las ventajas de las aeronaves de ala fija, como es la mayor autonomía y alcance, con algunas de las ventajas de los multicópteros, como es su capacidad de maniobrar en espacios reducidos a la hora de despegar y aterrizar. Con carga de pago nos referimos a aquella carga a bordo de la aeronave que no forma parte de ninguno de los sistemas o estructuras que permiten a la aeronave su sustentación, navegación u operación, estructura, hélice, batería, electrónica de navegación, etc. Aunque a día de hoy existe multitud de tipos de carga de pago y básicamente podríamos instalar cualquier cosa, normalmente nos referimos por carga de pago a los sensores de diversa tipología que nos van a permitir la obtención de información de forma remota. En este sentido, los avances tecnológicos han permitido reducir considerablemente las dimensiones, peso y consumo eléctrico de muchos sensores cuyo uso estaba supeditado hasta la fecha a operaciones con aeronaves tripuladas. Entre los principales sensores que podemos emplear tenemos cámaras en el rango visible del espectro. Se trata de cámaras capaces de capturar imágenes fijas y vídeo en distintas resoluciones y en 3 bandas RGB de la zona visible del espectro. Son útiles para operaciones diurnas de seguimiento, reconocimiento, audiovisual, etc. Cámaras multi e hiperespectrales. Permiten la captura de información en varias, multi o muchas, hiper, bandas en distintas zonas del espectro, permitiendo caracterizar fenómenos concretos tales como fisiología vegetal, geología, etc. LIDAR. Estos sensores se han incorporado recientemente al mundo de los RPA. Permiten la obtención de información acerca de la superficie del terreno y de objetos sobre la misma, mediante la emisión de haces láser y la recepción de los impactos de los mismos sobre la superficie. Radar. Aunque su uso mediante RPAS está muy restringido, comienza a emplearse este tipo de sensores activos en algunas tareas de reconocimiento geológico. Cámaras térmicas y termográficas.
capaces de detectar luz en el rango infrarrojo del espectro. Estas cámaras tendrán un especial interés en el ámbito de la extinción de incendios forestales. Como hemos comentado, además de sensores, se pueden emplear cargas de pago de la más diversa tipología. Por ejemplo, en el ámbito de los incendios forestales existen experiencias con el uso de RPAS para realizar quemas controladas o prescritas, e incluso existen prototipos de aeronaves no tripuladas para extinción. No obstante, en este seminario nos centraremos en el uso de RPAS con sensores para obtención de información operativa durante la extinción. Hemos hablado ya de dos de los principales componentes de los RPAS, como son la aeronave o plataforma y los sensores, pero hay otros subsistemas que forman parte de los RPAS y que son igualmente esenciales para el funcionamiento de todo el conjunto. El subsistema de control es el que nos va a permitir realizar de forma manual las distintas maniobras con la plataforma. Se compone básicamente de un mando con varios accionadores que van a operar sobre distintos mecanismos de la aeronave. En función del tipo de plataforma, el mando actuará sobre las superficies de control, alerones, flaps o timón de profundidad, o sobre la potencia del motor en el caso de los alas fijas, o sobre la potencia de los rotores en el caso de los multicópteros. Por norma general, los mandos de control de los RPAS disponen de una pantalla o bien permiten acoplar un dispositivo móvil con el fin de que el piloto pueda visualizar parámetros de vuelo o la posición de la aeronave sobre la cartografía. En RPAS avanzados, el subsistema de control suele ser más complejo y puede estar equipado con un HOTAS, Hands-on Throttle and Stick, similar al empleado en aeronaves tripuladas. Este subsistema tiene la función de permitir la visualización de la información provista por los sensores a bordo de la aeronave. A través de este subsistema se realiza el análisis de la información capturada en el caso de operaciones en tiempo real o se supervisa el vuelo de la aeronave en el caso de operaciones para captura de información y postprocesado en gabinete. Normalmente está compuesto por un ordenador o dispositivo móvil y en ocasiones está integrado junto con el sistema de control en una única estación de tierra. Este subsistema es el encargado de establecer un enlace de datos entre el puesto de pilotaje y observación y la aeronave. Su función es triple: enviar a la aeronave las órdenes dadas por el piloto a través del subsistema de control, recibir datos de telemetría de la aeronave, tales como la posición GPS, la orientación, velocidad del viento, altitud, etc., recibir la información captada por los sensores, en el caso de sensores adaptados a la transmisión en tiempo real, tales como cámaras de vídeo, térmicas, etc. Estos enlaces normalmente operan en la frecuencia de 2,4 GHz y en ocasiones se encuentran divididos en dos subsistemas, uno para el envío de órdenes de control y recepción de telemetría y un segundo subsistema para recepción de información de los sensores. En modelos avanzados, y dado que estos enlaces son direccionales, disponen de servomotores y sistemas de apuntamiento automático que les permiten realizar un seguimiento autónomo de la aeronave. En cuanto a su alcance, lo normal es que tengan varios kilómetros, aunque en RPAS avanzado este alcance puede extenderse a más de 100 kilómetros. La extinción de incendios forestales es un tipo de emergencia que por definición se desarrolla en el medio natural. Por ello, los escenarios en los que transcurren las operaciones de extinción son muy complejos y sujetos a una variabilidad enorme. En términos generales, una emergencia por incendio forestal es aquella en la que, a partir de uno o varios puntos de ignición, se produce la combustión incontrolada de vegetación forestal que no estaba destinada a arder. Esta combustión progresa en el espacio en función de varios factores como son el tipo y condiciones de la vegetación o combustible forestal, la topografía del terreno y las condiciones meteorológicas, en particular la dirección y velocidad del viento en superficie. En términos espaciales, un incendio forestal se manifiesta por una superficie delimitada por el frente de combustión o perímetro activo del incendio. Este perímetro está conformado por una poligonal cerrada que se va expandiendo por la superficie del terreno en todas las direcciones y a diferentes velocidades e intensidades de propagación, en función de los parámetros antes mencionados. Las operaciones de extinción de incendios forestales consisten en el establecimiento de una línea de control que rodee todo el perímetro y que se prevea que el frente de llama no va a ser capaz de superar. El establecimiento de esta línea de control va acompañado de las operaciones de mitigación y reducción de la intensidad del frente necesarias para garantizar la contención. La línea de control puede estar constituida por infraestructuras tales como caminos, carreteras y áreas cortafuegos existentes, o bien ser construida por los medios de extinción mediante el uso de diferentes herramientas manuales y maquinaria.
Como es de suponer, la planificación de las operaciones de extinción es un proceso complejo y en constante revisión, que debe tener como input principales, entre otros, lo siguiente: información referente al escenario en el que se desarrolla la emergencia, lo cual incluye los siguientes elementos: características y condiciones de la vegetación o combustible que previsiblemente va a arder, la topografía, la meteorología tanto actual como futura, siendo esta última uno de los aspectos más importantes a evaluar por la Dirección de Extinción. Información referente a la ubicación y condiciones del perímetro, altura de llama, velocidad de propagación, etc. En el caso que nos ocupa, nos centraremos en la información relativa al perímetro del incendio. Durante el periodo diurno, esta información se obtiene principalmente de las siguientes fuentes: aeronaves tripuladas. La información más fiable es la que proporciona el personal a bordo de las aeronaves que se desplazan a la emergencia. Helicópteros de extinción. Cuando se da un aviso de incendio, el centro de defensa forestal más cercano a la ubicación del aviso despacha de forma automática a un helicóptero de extinción con un equipo o una brigada de especialistas. Las imágenes obtenidas por el técnico a bordo son enviadas al centro operativo regional, donde el equipo de analistas evalúa la información y genera una cartografía inicial del perímetro. Avión de coordinación. En aquellos incendios de cierta entidad en los que participan más de 3 medios aéreos, se desplaza hasta la zona un avión de coordinación, que se encarga de controlar el espacio aéreo de la emergencia y coordinar la intervención de todas las aeronaves que operan en la misma. Este avión sobrevuela la zona a unos 3.000 pies y va dotado de una cámara térmica y visible que envía en tiempo real las imágenes obtenidas al puesto de mando avanzado de la emergencia. Personal de tierra. Otra de las fuentes de información es el personal que participa en las operaciones de extinción, desplegado en los diferentes sectores de trabajo en los que se divide el perímetro del incendio. Medios terrestres. Tanto los equipos de intervención que se encuentran asignados a cada uno de los sectores, como otros equipos que, de forma itinerante, tales como los técnicos analistas, se desplazan a lo largo de diferentes ubicaciones del perímetro del incendio, pueden proveer de información al puesto de mando avanzado sobre el estado del mismo, bien mediante el envío de fotografías o bien haciendo una cartografía estimada de forma manual. Con la llegada del ocaso, todos los medios aéreos deben desplazarse a sus respectivas bases o a otras más cercanas para la pernocta. A día de hoy, no están permitidas las operaciones aéreas con aeronaves tripuladas en emergencias por incendio forestal durante el periodo comprendido entre el ocaso y el orto. Por otro lado, la falta de referencias espaciales y la imposibilidad de apreciar el relieve hace casi imposible determinar la posición de los frentes por parte del personal de tierra. Es aquí donde los RPAS juegan un papel decisivo, ya que la ausencia de otra aeronave en el espacio aéreo de la emergencia permite operar estos sistemas con relativa libertad, pudiendo aplicar diferentes metodologías. De esta forma se garantiza la continuidad del flujo de información sobre el estado del perímetro del incendio al puesto de mando avanzado. Dada la gran variabilidad de los escenarios en los que se desarrollan las emergencias por incendio forestal, la metodología a emplear a la hora de realizar una cartografía de las características del incendio puede variar en función de múltiples factores, tanto propios del incendio o del entorno como de factores externos, como puede ser el equipamiento disponible. No obstante, hay determinados rasgos comunes a todas las operaciones de este tipo y que están ligados a los objetivos que se pretenden conseguir. La cartografía de perímetro de incendio forestal requerida a la hora de planificar las operaciones de extinción no es una cartografía que requiera de una gran precisión. El objetivo fundamental es conocer la posición relativa de los distintos frentes respecto de las líneas de control, zonas de oportunidad, zonas estratégicas o zonas críticas tales como divisorias, carreteras o vaguadas. Por tanto, es necesario proveer de una actualización de esta información lo más rápida posible a la Dirección de Extinción en la hora del ocaso, con el objetivo de planificar el primer plan de operaciones del periodo nocturno. A continuación, se requiere la máxima frecuencia de actualización posible durante la noche, tratando de proporcionar una última actualización justo antes del orto de cara a la planificación de las primeras operaciones del día y de la estimación de los recursos necesarios. Por todo ello, la metodología a aplicar es aquella que, en cada emergencia, nos permita optimizar el compromiso entre la rapidez de producción o cadencia de actualización por un lado y la precisión suficiente por otro. Los factores que van a influir en la metodología de trabajo a emplear, así como en la forma de desarrollar y aplicar la misma, son los siguientes. Tamaño del incendio.
Aunque parezca una obviedad, las dimensiones totales del perímetro a cartografiar condicionan completamente el desarrollo de las operaciones. Este aspecto está intrínsecamente relacionado con el equipamiento disponible, como se verá a continuación. En función del tamaño total del frente a digitalizar y de las capacidades de alcance del sistema empleado, será necesario realizar un número variable de vuelos. Cabe decir que, al menos con los recursos de que se dispone en la actualidad y salvo algunas excepciones, es prácticamente imposible acometer la cartografía de un incendio con un único vuelo. Forma del incendio. La forma del incendio es el segundo factor que va a condicionar la manera en que acometemos las operaciones. Para una misma superficie, la longitud total de frente será mínima para un perímetro ideal perfectamente circular e irá incrementándose a medida que dicho perímetro se alargue por efecto del viento o la topografía. A mayor elongación del perímetro será necesario realizar un mayor número de desplazamientos y reubicaciones del puesto de control, así como un mayor número de operaciones de despliegue, vuelo, etc. Características del frente de llama. Aunque durante el periodo nocturno es frecuente que los frentes activos del incendio disminuyan considerablemente su intensidad, no es extraño que encontremos frentes con una potencia elevada que hagan necesario extremar las medidas de seguridad de cualquier tipo de operación a desarrollar en sus inmediaciones, con el fin de asegurar la ruta de escape del personal y evitar atrapamientos. Por otro lado, la formación de columnas convectivas por los frentes de alta intensidad pueden afectar a la maniobrabilidad y seguridad de la aeronave, así como a la visibilidad de los sensores empleados. Topografía. La topografía afecta a la visibilidad directa de los frentes del incendio desde la posición de la aeronave, influyendo en la precisión y en las correcciones que va a ser necesario aplicar a la información observada. Además, dependiendo del tipo de metodología empleada, la topografía puede influir en la distancia y elevación a la que es necesario desplazar la aeronave para poder observar determinadas zonas del incendio. Por último y no menos importante, la topografía juega un papel decisivo en la movilidad del equipo de operaciones en el entorno de la emergencia, lo cual influye directamente en los tiempos de intervención. Meteorología. La meteorología influye directamente en la maniobrabilidad de la aeronave hasta el punto en que condiciona completamente las operaciones, llegando a hacerlas inviables en numerosas ocasiones. Debido al rozamiento con la superficie y la vegetación, la velocidad del viento presenta un gradiente creciente con la altura, pudiendo duplicarse la misma entre los 20 y los 300 metros de altura. El piloto es, en todo momento, el responsable de decidir si las condiciones de viento son adecuadas para la operación. Disponibilidad de accesos. A la hora de planificar las operaciones, es sumamente importante disponer de información óptima acerca de las vías de comunicación y acceso en el entorno del escenario de la emergencia en general y del perímetro del incendio en particular. Esto se debe, por una parte, a la necesidad de disminuir en la medida de lo posible la distancia entre la zona de despegue y la zona a cartografiar, con el fin de optimizar el tiempo de vuelo, y por otra, a la necesidad de establecer las rutas de escape adecuadas en caso de que la evolución del incendio sea desfavorable. La densidad y tipología de acceso a zonas próximas al perímetro del incendio está estrechamente relacionada con la topografía, así como con el tipo de paisaje y el tipo de propiedad. Tipo de plataforma o aeronave. El tipo de aeronave que forma parte de nuestro RPAS es uno de los factores que más va a condicionarnos a la hora de aplicar la metodología de trabajo, fundamentalmente debido a la autonomía y al tipo de vuelo. Una mayor autonomía nos va a permitir cubrir mayores zonas del incendio en un único vuelo o, por otro lado, realizar una observación más minuciosa de un área determinada. En cuanto al tipo de vuelo, la disponibilidad de una plataforma tipo multicóptero o de una tipo ala fija nos condicionará la capacidad de realizar vuelos en estacionario o trayectos a cierta velocidad, tales como órbitas alrededor de una zona. Tanto la autonomía como el tipo de vuelo están relacionados, ya que, como vimos, las plataformas de ala fija suelen proporcionar una autonomía mayor que los multicópteros. Su sistema de enlace de datos o comunicaciones. Su sistema de comunicaciones con la aeronave condiciona la operación limitando la distancia máxima a la que podemos enviar la aeronave. Su relación es, por tanto, directa con la capacidad de cubrir un área mayor del incendio y, por tanto, minimizar el número de vuelos necesarios para completar el perímetro. Aunque, como hemos explicado, no existe una clasificación estricta en cuanto a los protocolos de trabajo y metodología a la hora de obtener información con RPAS en incendios forestales, podemos establecer dos grandes grupos de metodología en función de la forma de obtener y procesar la información.
Esta metodología se basa en la realización de un vuelo fotogramétrico con cámara térmica sobre el área de estudio para posteriormente, y una vez obtenido el mosaico final, proceder a la interpretación y producción de la información requerida. El proceso de trabajo a seguir mediante esta metodología es el siguiente. Determinación estimativa de la zona a cubrir con el vuelo. Puede tratarse de la totalidad del área encerrada por el perímetro o, por el contrario, limitarse a una franja que recorra cenitalmente el mismo. Determinación de la altura de vuelo. La determinación de la altura de vuelo va a depender de varios factores, como las capacidades de la aeronave, la topografía o el tamaño del incendio. Programación del vuelo, optimizando el número y orientación de las pasadas. Operaciones de despegue, vuelo programado y aterrizaje. Descarga de la información. Debido al peso de la información generada, por lo general no es posible la transmisión de la misma en tiempo real, por lo que es preciso aterrizar la aeronave para proceder a la descarga de la información. Procesado de imágenes. Este proceso consiste en la generación del mosaico de imágenes y la ortorrectificación y georreferenciación del mismo. Digitalización del perímetro. Consiste en la generación de una capa vectorial con la posición del perímetro del incendio mediante fotointerpretación del mosaico obtenido en el paso anterior. Esta metodología presenta las siguientes ventajas. Se trata de un proceso relativamente automático. Únicamente es necesaria la definición del área y la programación del vuelo y posteriormente el ajuste de parámetros del modelo. Se consigue una alta precisión del resultado obtenido. Por el contrario, presenta un gran inconveniente y es el tiempo necesario para el procesado de la información, que en general es muy elevado y aumenta de forma exponencial con el tamaño del área a cubrir. Por tanto, se trata de una metodología cuya aplicación está más orientada a la obtención de información en otras fases de la emergencia, como por ejemplo la detección de puntos calientes que puedan suponer focos de reactivación del incendio o la evaluación del nivel de afectación una vez extinguido. Este tipo de metodología se basa en la interpretación directa de la información capturada por el sensor y enviada a través del enlace de comunicaciones en tiempo real. Para la aplicación de esta metodología es necesario disponer de un sistema que, de alguna manera e igualmente en tiempo real, aporte la referencia espacial a la información que estamos recibiendo, con el fin de poder interpretar lo que se está viendo. Esta característica hace que esta metodología requiera de equipamiento específico altamente especializado, por lo que no puede aplicarse con equipos comerciales de uso popular. Sin embargo, la gran ventaja de este método es que permite la observación del perímetro del incendio de forma oblicua, es decir, sin necesidad de sobrevolar directamente el frente a observar para obtener imágenes cenitales. El sistema necesario para conseguir esta funcionalidad se basa en la aplicación de un modelo matemático que tiene como input la siguiente información: posición de la aeronave, ángulos de la aeronave respecto a los ejes espaciales, ángulos de la cámara respecto a la aeronave, características focales de la cámara y modelo digital del terreno. El dispositivo Infoca lleva bastantes años tratando de buscar soluciones al problema de la obtención de información operativa en el periodo nocturno. En el año 2011 se realizaron las primeras pruebas con aeronaves de ala fija y sensores térmicos, pero la dificultad de operar en escenarios de emergencia con este tipo de aeronaves, así como la falta de una normativa clara para su uso en emergencia, no hizo posible su implementación. En el año 2017, y tras unos años en los que se produjeron importantes avances tanto tecnológicos como en el desarrollo de normativa en el campo de los RPAS, se iniciaron las primeras pruebas con un sistema de georreferenciación automática como el descrito, portado por una plataforma tipo multicóptero. Tras este periodo de prueba inicial y con la redacción de los protocolos de trabajo pertinentes, se inició de forma oficial el uso de este sistema por parte de Infoca durante los grandes incendios ocurridos en el periodo de alto riesgo de 2018. A día de hoy, el uso de este sistema se ha consolidado como un servicio crítico y estratégico en las operaciones de extinción de incendios en Andalucía, jugando un papel decisivo en los últimos grandes incendios ocurridos, como es el caso del incendio de Almonaster La Real de agosto del año 2020. El equipamiento empleado en las operaciones que lleva a cabo el dispositivo Infoca es el siguiente. En cuanto a la plataforma, se trata de un octacóptero modelo Cóndor del fabricante Drone Tools, con una envergadura de 1,2 metros entre rotores. Provee una autonomía de vuelo en condiciones normales de viento y con la carga de pago empleada de unos 40 minutos. En cuanto a la carga de pago,
Se trata de un dispositivo tipo gimbal con capacidad de giro en 360 grados horizontales y verticales. El gimbal alberga dos sensores. En primer lugar, una cámara termográfica con una resolución de 640 x 480 píxeles y una resolución radiométrica de +/- 2 grados centígrados. En cuanto a la cámara de vídeo foto, esta tiene una resolución de 720 x 480 píxeles. En cuanto al enlace de comunicaciones, se trata de un enlace direccional autoapuntable con un alcance aproximado de 2 km en línea de visión directa y libre de obstáculos. El proceso de trabajo para la aplicación de esta metodología es el siguiente. En primer lugar, y una vez ha sido activado el equipo de operaciones del RPAS y éste se ha desplazado al puesto de mando avanzado del incendio, se hace una primera evaluación del escenario de la emergencia y del estado del incendio a partir del perímetro disponible más actualizado. En esta evaluación se revisan aspectos como la topografía, las vías de acceso, así como la previsión meteorológica, con especial atención a los cambios en la velocidad y dirección del viento. En función del radio de acción que permite el equipamiento disponible, se realiza una primera aproximación de las posibles ubicaciones de los puestos de control que será necesario establecer a lo largo del perímetro para poder digitalizar la totalidad del mismo. La priorización de estos puestos de control será establecida por la Dirección de Extinción. Una vez establecido el primer puesto de control, se inician las operaciones de vuelo. A medida que se gana altura, el operador de cámara debe ir evaluando la visibilidad del frente, dando al piloto las indicaciones necesarias para ubicar la aeronave en un punto óptimo, en función principalmente de la topografía. En el momento en que se estabiliza la aeronave, comienzan los trabajos de digitalización. El operador de cámara, mediante el uso de un joystick, selecciona un punto de inicio y va guiando el cursor de la cámara a lo largo del frente, marcando puntos y ajustando la sensibilidad del movimiento de la cámara si fuera necesario. La densidad de puntos está condicionada por la longitud del frente a dibujar y su irregularidad, debiendo alcanzarse un compromiso entre precisión y velocidad de producción, dada la autonomía de la aeronave. Tras la finalización del frente digitalizado, y si la autonomía restante lo permite, se realizan varias comprobaciones volviendo a ubicar el cursor sobre zonas ya cartografiadas, comprobando sobre la cartografía que la calibración del sistema es correcta. Por último, se inicia el regreso de la aeronave al puesto de control. El operador de cámara inicia los trabajos de refinado y fusión de la información levantada. La información, por último, es enviada al puesto de mando avanzado mediante los medios de transmisión disponibles en el puesto. Para el periodo de alto riesgo de 2021 y los años sucesivos, se van a introducir mejoras significativas en el sistema. En primer lugar, una nueva aeronave de tipo ala fija VTOL. Se trata de una aeronave de ala fija que dispone de un sistema de despegue y aterrizaje vertical, compuesto por 4 rotores en posición vertical, además del rotor principal de impulsión horizontal. Mediante este sistema se elimina una de las principales desventajas de la aeronave de ala fija, la necesidad de espacio suficiente para las maniobras de aterrizaje y de aproximación y aterrizaje. Por otro lado, se consigue una autonomía estimada de varias horas. Un nuevo enlace de comunicaciones. Se va a disponer de un renovado enlace de comunicaciones que proveerá un alcance medio de unos 8 kilómetros. Mejoras en el sistema de observación. Se prevé una mejora en el sistema de cálculo automático de coordenadas que permitirá la georreferenciación en tiempo real de fotogramas completos. Esto cambiará sustancialmente la forma de operar, mejorando notablemente la cadencia de producción de información. En cuanto a otras mejoras, se prevén igualmente mejoras en el equipamiento auxiliar, tal como vehículos, así como en cuanto al personal disponible. Aunque nos hemos centrado fundamentalmente en el uso de RPAS para obtención de información exclusivamente durante la fase de extinción del incendio mientras se encuentra activo, se prevé la incorporación de los RPAS en otras fases del flujo de trabajo del dispositivo Infoca, como pueden ser la detección de focos calientes. Una vez que el incendio ha sido controlado y se inicia la fase de liquidación y remate, es muy importante la detección de puntos en los que, a pesar de no haber combustión con llama, la temperatura del combustible puede, en un momento determinado, producir una reactivación del incendio. Los RPAS pueden jugar un importante papel en esta fase, ayudando a la detección de estos posibles focos. Apoyo en la generación de cartografía en la fase de prevención y evaluación post-incendio.
El uso de RPAS va a extenderse a procesos tales como la generación de cartografía de modelos de combustible o cartografía de evaluación de la severidad del incendio sobre la cubierta vegetal o el suelo. Generación de modelos tridimensionales en la micro y mesoescala. Se están empleando RPAS para la generación de modelos tridimensionales de alta resolución con el fin de generar gemelos digitales de instalaciones, escenarios u otros elementos con el fin de emplearlo en simuladores físicos de comportamiento del fuego y de comportamiento del viento. Se están empleando este tipo de técnicas sobre todo en el ámbito de los incendios de interfaz urbano-forestal. Evaluación del entorno de operaciones de equipos de intervención y rescate. El dispositivo Infoca va a adquirir RPAS de tipo comercial y de pequeño tamaño para su uso por parte de técnicos de operaciones con funciones de mando de equipos de intervención, con el fin de poder realizar evaluaciones rápidas del entorno en el que se han de desarrollar sus trabajos, así como de apoyar en posibles maniobras de búsqueda y rescate de miembros de los equipos. Relés de comunicaciones. Otro posible uso de estos sistemas en las emergencias ambientales en general es servir de soporte a sistemas de repetición de comunicaciones, con el fin de generar cobertura de voz y datos en aquellas zonas del escenario que se encuentren en sombra de comunicaciones.